La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías 48. Hay momentos en la historia en que el velo entre el cielo y la tierra se atenúa, cuando un susurro de la eternidad atraviesa el ruido de un mundo inquieto. Este es uno de esos momentos. Lo que estás a punto de escuchar no es simplemente una historia, es una llamada, un llamado escrito en fuego y sombra, una verdad que no esperará un momento más oportuno. Si la sientes agitarse en tu pecho, no la ignores. Quédate aquí. Escucha cada palabra. Suscríbete ahora. Activa la campana, porque los días no se detienen, y lo que viene exigirá que tu espíritu esté despierto. El viento sobre las colinas del antiguo Israel no trajo ninguna advertencia ese día, pero los ojos de los profetas ya lo habían visto. Mucho antes de que la primera corona tocara la cabeza de Saúl, los cielos habían hablado a través de la voz de Isaías y otros como él, advirtiendo, suplicando, declarando que el corazón de un rey importa más que el trono mismo. El pueblo había clamado por un gobernante que pudieran ver, una figura humana que los guiara en la batalla, y Dios se lo había dado. No era su voluntad perfecta, pero fue su elección, su anhelo envuelto en la forma de un hombre. Y en esa elección comenzó una historia, no solo de victoria, sino de un lento, casi invisible, alejamiento de la misma voz que lo había colocado allí. Al principio, Saúl se veía pequeño a sus propios ojos. El aceite del profeta había corrido sobre su cabeza, cálido y espeso, señal de que el cielo lo había elegido. El espíritu lo inundó como el aliento mismo de la creación, llenándolo de una fuerza que no le pertenecía. Pero el corazón humano es frágil bajo el peso del favor divino. Puede ser elevado por la humildad, o puede ser envenenado por el miedo. Y el miedo, cuando no se le desafía, comienza a susurrar su propio evangelio. El campo de batalla llegó pronto. La orden fue clara. Espera. 7 días, había dicho Samuel. Espera a que viniera el profeta. Pero los días parecían más largos que el cielo. Los hombres se inquietaban, y el silencio de Dios oprimía las costillas de Saúl como una piedra. Decidió que la espera había terminado. Con sus propias manos, ofreció el sacrificio, entrando en un lugar que nunca le correspondía. Fue un momento que le pareció insignificante, pero en las cortes celestiales, fue una fractura en el pacto entre reyes. Cuando Samuel llegó, la mirada del profeta reflejaba el dolor de un padre que ve a su hijo emprender un camino que termina en la ruina. «Has obrado neciamente», dijo, no con rabia, sino con el peso de la eternidad en su voz. El reino no perduraría en el linaje de Saúl. La sentencia no era una destitución inmediata, sino algo mucho más peligroso. La retirada lenta e imperceptible de la guía del espíritu, dejando al rey con su corona, su ejército, y un eco creciente, donde antes resonaba la voz de Dios. Es aquí donde comienza la ilusión más peligrosa. Las señales externas permanecieron: el trono, el poder, el respeto de los hombres. Pero en el interior, la conexión ya se estaba debilitando. Saúl avanzó, tomando decisiones, liderando campañas, hablando como si el viento del cielo aún le llenara los pulmones. Pero el silencio había comenzado. Y el silencio, si se ignora, se convierte en un veredicto. Esta no es solo su historia. Este es el espejo que las Escrituras ponen ante cada alma llamada a guiar, a pastorear. El primer paso que se aleja de Dios rara vez se siente como rebelión. Se siente como necesidad. Se siente como, si Dios no habla, debo actuar. Pero el reino de Dios no se mueve por impulsos humanos. Espera su palabra. Y cuando esa palabra se ignora, la luz comienza a desvanecerse, una sombra a la vez. Incluso ahora, puedo sentir a algunos de ustedes en ese lugar. El silencio se ha instalado en su sala de oración. Las respuestas parecen demoradas. Han empezado a actuar por instinto, en lugar de por revelación. Escúchenme, este no es el momento de actuar según su propio fuego. Es el momento de volver al altar. Porque lo que elijan en el silencio determinará si se adentran más en la luz o en las sombras que se tragaron a un rey. La orden llegó de nuevo, esta vez con mayor claridad. Una misión contra los amalecitas. No era una sugerencia, ni una directriz,
sino un decreto sagrado grabado a fuego: destruirlo todo, no dejar nada con vida. Esto no era crueldad, era justicia demorada, pues Amalek había atacado a Israel cuando estaban más débiles, y la paciencia de Dios había llegado a su fin. El resultado era inevitable si se obedecía la orden. Saúl cabalgó hacia la batalla con el estruendo de cascos bajo sus pies, y la victoria ya formándose en el polvo. Y, sin embargo, cuando el polvo se disipó, algo más peligroso que un enemigo permaneció: la semilla del compromiso. Perdonó a Agag, el rey, y se quedó con lo mejor del ganado, vestido con el lenguaje del sacrificio, pero nacido del temor a la opinión del pueblo. Era obediencia envuelta en desobediencia, la clase de obediencia que engaña a los hombres pero no a Dios. Cuando Samuel llegó, Saúl lo recibió con el tono de quien espera elogios. «He obedecido el mandato del Señor», declaró, aun cuando el balido de las ovejas lo delataba. Las palabras del profeta fueron como una cuchilla. Obedecer es mejor que un sacrificio, y prestar atención que la grasa de los carneros. Fue el momento en que la corona aún reposaba sobre la cabeza de Saúl, pero el reino ya había sido entregado, a los ojos del cielo, a otro. El espíritu se retiró, y en esa silenciosa partida se encontraba el verdadero comienzo de la caída del rey. Desde ese día, el trono se volvió más pesado. Los aplausos del pueblo ya no satisfacían, solo alimentaban un hambre insaciable. Sin el susurro de Dios, Saúl llenó el aire con su propia voz, sus propios planes, sus propias estrategias. El silencio del cielo no detuvo los movimientos de la tierra, pero los drenó de su poder. Y en ese vacío, otro enemigo se coló, uno más corrosivo que cualquier lanza filistea. Llegó cuando un muchacho con una honda se adentró en el valle y se enfrentó a un gigante. El pueblo cantaba su nombre en las calles. Saúl ha matado a sus miles, y David a sus 10,000. Al principio, era solo una canción, pero las canciones pueden sembrar semillas, y las semillas pueden convertirse en espinos. El corazón de Saúl se encogió. David ya no era un soldado de su ejército, era una amenaza para su trono. Las victorias del joven se convirtieron en sombras en la mente de Saúl, y los celos comenzaron a oprimirle el pecho como grilletes de hierro. Desde ese momento, la mirada de Saúl cambió. Ya no miraba al enemigo al otro lado del campo, miraba a David. Cada paso del pastor se convertía en un cálculo, cada vítor de la multitud, una herida en el orgullo del rey. Es aquí donde el silencio de Dios se vuelve más peligroso, cuando es reemplazado por el ruido de la sospecha, el clamor de la inseguridad, los susurros del instinto de supervivencia. Saúl ya no luchaba por la gloria de Dios, luchaba por su propia supervivencia. Y así comenzó la cacería. El rey de Israel, ungido para proteger a su pueblo, usó a su ejército para perseguir al mismo que Dios había elegido para protegerlos. David huyó a través de desiertos y cuevas, con la promesa de la realeza flotando sobre él como una estrella oculta tras las nubes. Más de una vez, David pudo haberle quitado la vida a Saúl, y cada vez eligió la misericordia. Pero la misericordia no curó la locura de Saúl. Los momentos de remordimiento que mostró fueron como la luz de una vela en una tormenta, parpadeando y desapareciendo. El silencio permaneció. En ese silencio, Saúl se volvió sordo no solo a la voz de Dios, sino a la razón misma. Ya no perseguía una amenaza, sino que se resistía a la voluntad de aquel que una vez lo había rescatado del anonimato. Y cuando un hombre lucha contra Dios, no está en guerra con otro, sino con su propia alma. Llegó el día en que los filisteos reunieron sus fuerzas en un mar de acero y cuero. El horizonte se oscureció con su presencia. El aire se llenó de un aroma a guerra. El corazón de Saúl latía con fuerza, pero no con valentía. Buscó al Señor, o mejor dicho, los métodos que antaño había usado para escucharlo. Sueños, profetas, las suertes sagradas. Nada hablaba. El silencio se había vuelto absoluto, como una puerta cerrada desde el otro lado. El pánico lo atenazaba. Sin una palabra del cielo, el rey era un soldado sin espada. La desesperación lleva a los hombres a altares desconocidos. Saúl, quien una vez expulsó a todos los médiums y espiritistas de la tierra por orden de Dios,
Ahora envió a sus hombres a buscar uno. Sus pies lo llevaron disfrazado, al amparo de la noche, a Endor, un lugar donde las sombras susurraban y se invocaba a los muertos. Allí, en la penumbra, pidió lo imposible: «Traed a Samuel». Los ojos de la mujer se abrieron de par en par, aterrorizada, al ver lo que apareció. No un espíritu conjurado por sus artes, sino una visita permitida por Dios mismo. La presencia de Samuel era pesada, inflexible. Sus palabras no eran un consejo, sino una sentencia. El reino arrebatado a Saúl, David elegido en su lugar, y para mañana a esta hora, Saúl y sus hijos estarían con los muertos. El peso de la profecía lo aplastó. Ninguna súplica salió de sus labios, ningún arrepentimiento brotó de su corazón. Solo miedo, solo resignación. El rey ungido con aceite ahora estaba sentado en el polvo, un hombre sin propósito. Comía para mantenerse en pie, pero su espíritu ya había caído. El silencio había hablado, y su mensaje era definitivo. En este momento, vemos la verdad más aterradora de todas, que un hombre puede escuchar a Dios una última vez, y aún así, negarse a retroceder. Cuando el silencio se convierte en veredicto, el alma debe elegir: rendirse o prepararse para el golpe. Saúl no eligió ninguna de las dos. Simplemente se preparó para lo inevitable, entrando en la batalla no como un rey bajo la protección de Dios, sino como un hombre solo. Y sin embargo, incluso en el juicio, los hilos del plan de Dios seguían entretejidos. A la sombra del desmoronamiento de Saúl, David esperaba, moldeado por el exilio y las dificultades, listo para un trono que no se apresuró a reclamar. El cielo no permaneció en silencio con él, solo se ocultó por un tiempo, como el oro se oculta en el fuego. El amanecer siguiente llegó con el estruendo de la guerra. Los filisteos atacaron con una fuerza que rompió las líneas de Israel como juncos secos. El entrechocar de las espadas, los gritos de los moribundos, el polvo que se alzaba en nubes asfixiantes, y entre ellos, los hijos de Saúl caían uno a uno. Jonatán, fiel hasta el final, permaneció junto a su padre, con un coraje inquebrantable incluso ante la sombra de una muerte segura. Pero el coraje no pudo impedir que la profecía se cumpliera. Una flecha alcanzó a Saúl, atravesándolo profundamente. El dolor le quemó el cuerpo, pero peor era la certeza en su pecho. Este era el fin. Llamó a su escudero para que lo matara, temiendo la burla del enemigo. Cuando el hombre se negó, Saúl se abalanzó sobre su propia espada. El rey que una vez se había mantenido firme bajo la unción de Dios, ahora yacía sin vida en el polvo, la corona de Israel empañada por la desobediencia. Su escudero lo siguió hasta la muerte, el último eco de lealtad en un campo de batalla sembrado de derrotas. Los filisteos reclamaron los cuerpos, haciendo alarde de su victoria, profanando los restos del rey. Los soldados de Israel se dispersaron, sus ciudades fueron abandonadas, su pueblo se sumió en el miedo. El silencio que había atormentado a Saúl ahora se cernía sobre toda una nación. Sin embargo, incluso este final no estuvo exento del designio divino. Hombres valientes recuperaron los cuerpos y les dieron sepultura, un acto de honor en medio de la desgracia. Fue un recordatorio de que el pacto de Dios permanece incluso cuando cae su juicio. La tragedia de Saúl nunca fue solo su caída. Fue la realidad de que podría haber sido diferente. La misma voz que una vez lo llamó desde el anonimato, lo habría recibido de vuelta, incluso al final. Pero el altar permaneció vacío, y la espada se convirtió en su última oración. Y así, la corona pasó, no mediante una ceremonia, sino mediante el cumplimiento de la profecía. El tiempo de David llegaría, no como un vencedor que se apoderó del poder, sino como un pastor que había aprendido en el desierto que el verdadero rey de Israel nunca fue un hombre, sino solo Dios. La historia de Saúl es más que historia. Es una profecía que aún habla. Advierte que el primer paso que se aleja de la obediencia puede parecer pequeño, pero el camino que abre puede conducir a un silencio que engulle reinos. Muestra que la voz de Dios no nos es debida. Es un don que debemos atesorar, obedecer y buscar con un corazón que se inclina. Durante años,
Saúl mantuvo el título mientras el favor del cielo se posaba en otra parte. El Espíritu había elegido a David, un hombre conforme al corazón de Dios, no por su perfección, sino por su postura. Los pecados de David vendrían, pero también sus lágrimas, sus confesiones, su urgente regreso a la presencia del Señor. Esta es la diferencia que pesa tanto en la eternidad. No la perfección, sino la entrega. La historia de Saúl despoja a la humanidad de las ilusiones de poder. Un trono sin la voz de Dios no es más que madera y piedra. Las victorias sin su presencia son vanas alabanzas. Y cuando el silencio de Dios se enfrenta con orgullo, se convierte en el preludio del colapso. Pero esta advertencia es también una invitación. El altar sigue en pie. La voz de Dios sigue llamando. La pregunta no es si Él habla, sino si escucharemos antes de que el silencio se convierta en nuestra única respuesta. Algunos de ustedes que escuchan ahora sienten el filo de ese silencio. Han actuado con sabiduría propia, aferrándose a posiciones y planes mientras ignoraban la atracción del Espíritu. Este es su momento de cambiar, de regresar a la luz, de clamar antes de que caiga el veredicto final, porque la profecía aún no ha terminado. El ascenso de David nos recuerda que Dios siempre tiene un remanente, siempre tiene un plan, siempre busca un corazón que diga: habla, Señor, que tu siervo escucha. La pregunta es, ¿será ese corazón el tuyo? Y mientras el pergamino de la historia continúa desplegándose, cada decisión que tomas ahora está escrita con tinta que el cielo lee. El tiempo sigue siendo ahora. El altar sigue esperando. La voz sigue llamando. Responde antes de que lo haga el silencio. La corona pudo haber pasado del débil agarre de Saúl a las manos encallecidas de David, pero la sombra de la profecía se cernía sobre la tierra. Israel se encontraba entre dos reinados, uno que terminaba en silencio, el otro que comenzaba con el suave murmullo de un salmo pastoril. El pueblo presenció el cambio en rostros y títulos, pero el cielo presenció el cambio en los corazones. Los años de Saúl habían estado marcados por la lenta corrosión de la obediencia, la erosión de la intimidad con Dios. El ascenso de David no borraría el costo de esa pérdida. Solo demostraría que el plan de Dios nunca se ve limitado por el fracaso del hombre. Pero la transición nunca es suave. Las heridas del reinado de Saúl aún sangraban en la tierra. Las familias lloraban a sus hijos caídos en batallas que debieron haber sido victorias. Las ciudades llevaban las cicatrices de enemigos que nunca debieron haber cruzado sus puertas. El silencio que se había aferrado a Saúl en sus últimos días se había apoderado de la nación, y se necesitaría más que una nueva corona para levantarlo. Se necesitaría el regreso de la voz de Dios al centro del trono. David comprendió esto de una manera que Saúl nunca lo había hecho. Mientras Saúl buscaba el aplauso de los hombres, David buscaba la presencia de Dios. Mientras que el corazón de Saúl se había entumecido bajo el peso del orgullo, el de David se quebrantaba fácilmente ante el Señor. Pero el camino que le esperaba no estaba pavimentado con gloria instantánea. Era un crisol. Aún como elegido de Dios, David aprendería que la unción no es un escudo contra las dificultades. Es un manto que atrae tanto el fuego de las pruebas como la mirada del cielo. Y en el reino invisible, el patrón aún nos habla. Los líderes no caen en un instante, sino en las decisiones silenciosas que toman cuando nadie los ve. Los llamamientos no se preservan con títulos, sino con la inclinación diaria del corazón. La historia de Saúl advierte que un hombre puede ser ungido, y aún así perder la voz que lo ungió. Y una vez que esa voz se desvanece, el camino por delante es solo ruido, miedo y finalmente, ruina. Nos encontramos como Israel, en el espacio entre lo que fue y lo que será. Algunos de ustedes llevan el silencio de Saúl en sus corazones. Han conservado las acciones, los rituales, la corona exterior, pero el aceite interior se ha secado. Este es el momento de cambiar antes de que el silencio se convierta en un veredicto, porque el Espíritu del Señor no está atado a las coronas de los hombres, está atado a los corazones que están atados a Él. E incluso ahora, Él busca a quienes no solo escuchen, sino que obedezcan, a quienes consideren su susurro como algo más poderoso que el rugido de una multitud. La historia avanza. El pergamino sigue desenrollándose.
Y ya sea que te encuentres en las cenizas de la caída de Saúl o en el umbral del ascenso de David, la pregunta es la misma. ¿Escucharás antes de que el silencio hable por ti? El reinado de David no comenzó con una procesión triunfal, sino en la serena realidad de la reconstrucción. El arca de la presencia de Dios, abandonada en el caos de los años de Saúl, debía ser devuelta al corazón de la nación. Los cantos de adoración, silenciados por el miedo y la política, debían resurgir. Israel había conocido el sonido de las espadas, pero había olvidado el sonido de la rendición. Aquí es donde la diferencia entre dos reyes era más visible. Saúl había usado lo sagrado en aras del trono. David moldearía el trono en torno a lo sagrado. Sus primeras victorias no fueron sobre ejércitos, sino sobre la apatía, llamando al pueblo a volver a un Dios que habían comenzado a tratar como un accesorio, en lugar de como su sustento. Sin embargo, incluso David se enfrentaría a sus propias sombras. La corona no borra los defectos de un hombre, los magnifica. Su vida soportaría tanto las melodías de la adoración como la disonancia del fracaso. Pero donde Saúl se endureció, David se quebraría. Donde Saúl justificó, David se arrepentiría. Por eso la profecía lo favoreció, no por su perfección, sino por su postura. Las lecciones del silencio de Saúl flotaban como humo sobre el palacio. Cada vez que David buscaba al Señor antes de una batalla, cada vez que se negaba a actuar sin una palabra del cielo, cortaba el camino que había llevado a su predecesor a la ruina. El miedo a perder la voz de Dios estaba ahora entretejido en el ADN del liderazgo de Israel, y el llamado que nos hace no es menos urgente. Puedes llevar la unción, y aún así ir a la deriva si dejas que el orgullo eche raíces. Puedes llevar la corona, y aún así perder el reino si dejas de inclinar tu oído hacia el cielo. La fuerza de tu llamado no reside en cuán fuerte hables, sino en cuán profundamente escuches. Los salmos de David eran más que canciones, eran declaraciones de guerra contra el silencio. Cada clamor de «Crea en mí un corazón limpio» era un rechazo al legado de Saúl. Cada danza ante el Señor era una rebelión contra la fría dignidad que había sofocado la intimidad de Saúl con Dios. Y si escuchas con atención, lo oirás. Ese mismo clamor es para ti. Te llama a ser el tipo de líder, padre, creyente o amigo que se niega a dejar que el silencio se arraigue, a mantener el altar encendido, incluso cuando la multitud se ha ido a casa, a vivir de tal manera que la voz de Dios no solo se escuche en tu vida, sino que sea bienvenida. Las heridas de la nación no sanaron de la noche a la mañana. El recuerdo de la caída de Saúl fue una cicatriz que llevarían por generaciones. Y las cicatrices hablan, recuerdan a los vivos el precio de la desobediencia, el peligro de la devoción a medias. Los ancianos contaron las historias, no para avergonzar el pasado, sino para proteger el futuro. David escuchó. Sabía que el favor que poseía no era una posesión, sino un encargo. Cada victoria, cada cántico, cada reunión del consejo con sus hombres se medía según el modelo de aquel que lo había llamado del prado. Había visto lo que sucedía cuando un rey gobernaba sin ese modelo. Había sentido el frío de un reino donde la voz de Dios estaba ausente. Aún así, la propia humanidad de David confirmaría la profecía. Ningún hombre, por muy ungido que esté, puede permanecer en pie sin una rendición constante. Sus fracasos vendrían, y cuando lo hicieran, amenazarían con abrir las mismas puertas que Saúl había derribado. Pero aquí estaba la línea divisoria. David regresaría al altar, no como una formalidad, sino como un hombre desesperado. Esto es lo que hace tan aguda la advertencia profética sobre la vida de Saúl. No se trata solo de cómo empiezas, sino de si sigues regresando. De si valoras la voz de Dios lo suficiente como para detenerte, confesar, llorar si es necesario, para que nada se interponga entre tú y Él. Y el Espíritu sigue hablando a través de esa historia hoy. Te preguntas si has estado siguiendo tu propio consejo, si has dejado que los aplausos reemplacen la unción, si has confundido el impulso con la obediencia. Te advierte que el silencio puede instalarse tan gradualmente que no te das cuenta hasta que se convierte en tu nueva normalidad. Pero hay un camino de regreso. No es mediante grandes gestos ni exhibiciones públicas,
sino mediante la entrega oculta de un corazón que dice: no puedo guiarme a mí mismo, no puedo salvarme a mí mismo, no puedo escucharme por encima de ti. El mismo Dios que levantó a David después de Saúl todavía busca esos corazones, y no está lejos de cualquiera que se vuelva y diga: habla de nuevo. Incluso durante el reinado de David, el eco del silencio de Saúl persistió como advertencia. Era como si los mismos muros del palacio hubieran absorbido la lección. No dejes que el trono se convierta en tu Dios. No dejes que la corona te convenza de que estás por encima del rey. La profecía suele sobrevivir a los hombres de los que habla. Saúl ya no estaba, pero sus decisiones siguieron moldeando la conciencia de la nación. Cada generación sería evaluada por el peso de su caída, y cada líder recordaría que la ausencia de la voz de Dios no es un inconveniente, sino la muerte. David, a pesar de todos sus defectos, conocía esta verdad en su fuero interno. Por eso derramó su corazón en los salmos, por eso restauró la adoración como el centro de la vida de Israel. Estaba construyendo más que un reino, estaba construyendo un altar que lo sobreviviría, porque David comprendió que la voz de Dios no es solo guía, sino que es vital. Sin ella, las batallas se pierden antes de comenzar. Sin ella, las victorias se convierten en vanidad. Sin ella, el corazón se endurece y el alma olvida la voz de su Creador. Y así, la pregunta nos llega como una reliquia: ¿serás tú quien mantenga el altar encendido? ¿Serás tú quien prefiera el susurro al rugido, la presencia al puesto? Si la vida de Saúl nos advierte del precio de perder la voz, la vida de David nos llama a protegerla con todo nuestro ser. No como un objeto simbólico, ni como un amuleto, sino como el aliento mismo de nuestros pulmones. Porque no hay trono en el que valga la pena sentarse si el cielo se ha quedado en silencio. Generaciones después, los profetas seguirían hablando en el mismo tono que advirtió a Saúl. Isaías clamaría por los corazones alejados de Dios, por los labios que lo honran mientras el alma vaga en la oscuridad. Jeremías lloraría por los líderes que se pastoreaban a sí mismos en lugar del rebaño. El mensaje no cambió. Dios desea obediencia, no actuación. Rendición, no fingimiento. Estas voces transmitían el mismo fuego, la misma urgencia. No eran advertencias para el pasado, sino para cada momento en que el pueblo de Dios se encuentra en la encrucijada de la obediencia y el orgullo. Y en sus palabras, la sombra de la historia de Saúl aún se extendía a través de los siglos. Los profetas hablaron de luz y oscuridad, de naciones que se levantarían y caerían según se arrodillaran ante el Dios vivo. Hablaron de altares que se habían enfriado y del fuego que podría regresar si el pueblo se arrepentía. Hablaron del peligro de hacer oídos sordos a aquel que los había rescatado de la esclavitud y los había rescatado de la promesa. Y aquí está la verdad. No somos tan diferentes de ellos. Puede que nuestros altares sean digitales, nuestros tronos de influencia en lugar de oro, pero la tentación es la misma. Gobernar sin escuchar, hablar sin buscar, actuar sin esperar. La historia de Saúl se convierte en nuestra advertencia, los salmos de David en nuestra invitación, las visiones de Isaías en nuestro llamado a regresar. Todos se entrelazan en una verdad eterna. La voz de Dios marca la diferencia entre la vida y la muerte, entre el propósito y el vacío, entre la luz y la sombra. Y el Espíritu que una vez ungió a reyes, ahora se mueve sobre ti, no para coronarte la cabeza, sino para depositar su palabra en tu corazón, para guiarte, si la sigues, para hablar, si la escuchas. La única pregunta que queda es la que ha resonado desde los días de Samuel. Cuando él llame tu nombre, ¿responderás? Los años transcurrieron como olas, y con ellos llegó la verdad implacable. Cada líder, cada alma, enfrentaría la misma disyuntiva que Saúl enfrentó una vez: vivir cerca de la voz de Dios o dejarse llevar por la lenta asfixia del silencio. Los profetas aún tronaban, sus palabras eran un fuego vivo en las calles, pero los corazones de los hombres siempre se sentían tentados a cambiar la revelación por la rutina. David había demostrado lo que significaba regresar pronto, dejar que el arrepentimiento rompiera la coraza del orgullo, pero la advertencia permaneció grabada en la memoria de la nación. Una corona sin el consejo de Dios es una maldición. En las cortes celestiales, el tiempo no es una barrera.
Y la historia de Saúl no quedó anclada en el pasado. Se convirtió en una parábola que se desplegaba en la vida de reyes, sacerdotes y plebeyos por igual. Hubo quienes oyeron y temblaron, inclinando sus vidas hacia el altar. Y hubo quienes oyeron y se encogieron de hombros, adentrándose en las sombras con el sonido de la profecía aún resonando en sus oídos. Es la misma decisión ahora. Algunos de ustedes están a punto de comprometerse, convencidos de que es solo un pequeño paso, solo por un tiempo. Pero cada paso que se aleja de la presencia es un paso hacia el silencio. Cada retraso en la obediencia es una invitación al endurecimiento del corazón. El Espíritu de Dios no calla por su distancia. Calla porque has llenado el aire con tu propia voz. Y sin embargo, la misericordia espera. En el momento en que te giras, en el momento en que te inclinas, en el momento en que susurras, habla otra vez. El mismo espíritu que se apartó de Saúl se apresura a restaurar lo perdido. Pero si esperas, si sigues caminando de espaldas a su voz, el silencio se profundizará hasta sentirse como la verdad. Y cuando el silencio se sienta normal, la caída ya está cerca. Los profetas lloraron por esto. No gritaron porque amaran el juicio. Gritaron porque amaban demasiado al pueblo como para verlo morir sin previo aviso. Y ese mismo amor, feroz y urgente, te alcanza ahora. Esta no es una historia que puedas ver desde la distancia. Estás en ella. La tinta está húmeda, el pergamino sigue desenrollándose y tu capítulo aún se está escribiendo. En las visiones de Isaías, hubo momentos en que la gloria de Dios llenó el templo, y el sonido era como el rugido de aguas impetuosas. Pero también hubo momentos en que el profeta vio la tierra desolada, las ciudades vacías, y la voz de Dios buscando a alguien a quien enviar. Esas visiones no eran contradictorias, eran los dos extremos de una misma verdad. Donde el pueblo acogió su voz, hubo vida. Donde la rechazó, hubo silencio y ruina. Isaías conocía la carga de llevar una palabra que pocos querían oír. Habló de corazones endurecidos, de oídos que no podían escuchar, de ojos que se negaban a ver. Comprendió, como Saúl, que la mayor tragedia no es perder batallas, sino perder la capacidad de escuchar la guía de Dios. Y sin embargo, en cada advertencia, Isaías llevaba un hilo de esperanza, que aunque el árbol fuera cortado, la semilla santa permanecería en el tronco, que los propósitos de Dios podrían resurgir si el pueblo se humillaba. Esa esperanza sigue viva. Es la misma esperanza que pudo haber convertido la historia de Saúl en una de restauración en lugar de ruina. Es la misma esperanza que convirtió los fracasos de David en salmos en lugar de epitafios. Pero la esperanza exige una respuesta. No se abrirá paso en tu vida. Espera que vuelvas tu rostro hacia aquel que habla. Y cuando lo hagas, descubrirás que el silencio nunca fue vacío. Fue el espacio entre la última palabra que obedeciste y la siguiente que él anhela darte. Las visiones de Isaías arden con esta urgencia. No son tinta sobre pergamino, son el aliento de Dios que sigue fluyendo a través de los siglos, buscando a quienes digan, aquí estoy, envíame a mí. La pregunta es si esas palabras saldrán de tus labios, o si tus labios permanecerán cerrados hasta que el silencio los trague. El patrón nunca cambia. Cuando se honra la voz de Dios, las naciones se alzan. Cuando se ignora, se desmoronan. El reino de Saúl no fue el primero en caer en silencio, ni sería el último. Los lamentos de Isaías fueron repetidos posteriormente por Jeremías, Ezequiel y los profetas que permanecieron en las ruinas de Jerusalén, todos con el mismo fuego. Volver al Señor mientras aún hay tiempo. Hablaban con imágenes que la gente no podía olvidar. Centinelas en las murallas, lámparas parpadeantes en la noche, viñedos invadidos porque el guardián dormía. No eran metáforas suaves, eran alarmas en la oscuridad, destinadas a despertar el alma antes de que el enemigo traspasara las puertas. Los profetas sabían que la ausencia de la voz de Dios nunca es neutral. En ese vacío se precipitan las voces del miedo, el orgullo y el engaño. Por eso Saúl recurrió a la bruja de Endor, no porque Dios le hubiera fallado, sino porque había entrenado su oído para escuchar cualquier voz menos la de Dios. Y el mismo peligro reside en nosotros si consideramos su voz opcional.
No puedes esperar que el fuego arda en tu espíritu si rechazas la leña de la obediencia. No puedes esperar el susurro del cielo si lo ahogas con el rugido de tu propia voluntad. La gracia es que el llamado sigue presente. En cada generación, Dios levanta a quienes limpiarán el altar, encenderán las lámparas y volverán a sintonizar los oídos del pueblo con su espíritu. Pero la advertencia es que también habrá quienes escuchen y no hagan nada. Y cuando el silencio final les llegue, no será un misterio. Será la respuesta a cada no que hayan dado a su voz. Incluso la vida de David, a pesar de todas sus victorias, nos recuerda que nadie está a salvo del silencio si deja de escuchar. Su pecado con Betsabé y las consecuencias que le siguieron demostraron la rapidez con la que un hombre, incluso uno conforme al corazón de Dios, puede comenzar a caminar por el mismo borde peligroso que una vez recorrió Saúl. Pero aquí está la gracia. Al ser confrontado por el profeta Natán, David no se dejó vencer por el orgullo. No se escondió tras los muros de su autoridad. Cayó de rodillas, escribió salmos empapado de arrepentimiento, le rogó a Dios que no le quitara su espíritu. Esa oración por sí sola prueba que David había aprendido de la caída de Saúl, que la pérdida del reino no sería nada comparada con la pérdida de la presencia de Dios. Este es el eje sobre el que gira toda historia. No si caes, sino si regresas. No si escuchas la dura verdad, sino si permites que te abra para que Dios pueda hablar de nuevo. Las advertencias proféticas de las Escrituras no pretenden aplastarnos, sino llamarnos a volver. Son la voz de un padre que se niega a permitir que sus hijos se desplomen sin gritar su nombre. Estás oyendo esa voz ahora. Puede que sea débil entre el ruido de tus planes, pero sigue ahí. Y seguirá llamando hasta que te des la vuelta o camines demasiado lejos para que te alcance. No seas quien le enseñe a tu corazón a vivir sin su voz. Es una lección que te costará más de lo que puedes pagar. En las visiones de los profetas, siempre hay un remanente. Un grupo pequeño y obstinado que se niega a doblegarse ante el silencio. Guardan la palabra, mantienen las lámparas encendidas, llevan la llama a través de la larga noche hasta que llega el amanecer. No son más fuertes que otros, simplemente no están dispuestos a soltar a aquel que habla. Este es el llamado que tienes ante ti ahora. Ser el remanente en tu familia, tu iglesia, tu ciudad. Mantenerte firme cuando otros se rinden. Escuchar cuando otros llenan el aire con sus propias voces. Tratar su palabra como el tesoro que es, protegiéndola de la corrosión del descuido. El remanente no es inmune al dolor ni a la pérdida. Caminan por los mismos desiertos, libran las mismas batallas, pero caminan con una brújula que otros han desechado. Y esa brújula no es una cosa, es una persona. Si algo nos enseña la vida de Saúl, es que la presencia de la corona no significa nada sin la presencia de Dios. Si algo nos enseña la vida de David, es que la presencia de Dios puede redimir incluso los capítulos más rotos. Y si algo nos enseñan las visiones de Isaías, es que la voz del Señor siempre encontrará a alguien dispuesto a llevarla, por muy oscuros que se pongan los días. Tú puedes ser esa persona. Tú puedes ser quien elige el susurro sobre el silencio, el altar sobre el trono, la obediencia sobre el aplauso. La profecía sigue en desarrollo, y el cielo aún busca voces en la tierra que hagan eco de su sonido. ¿Será la tuya una de ellas? Cada palabra que compartimos hoy lleva el peso de la eternidad, el recordatorio de que la voz de Dios es nuestra salvación y que el silencio es una advertencia que no podemos ignorar. Si este mensaje te conmovió profundamente, no te lo guardes. Suscríbete a este canal, sigue a Jesús con todo tu ser y compártelo con alguien que necesite escucharlo antes de que sea demasiado tarde. Soy Oliver, y es un honor acompañarte en este camino, unidos en la fe, el anhelo y la obediencia a su llamado. Que lleves este fuego a cada habitación que entres y que nos volvamos a encontrar aquí, listos para escucharlo, obedecerlo y seguirlo hasta el final. Que Dios te bendiga, amigo mío. Mantente cerca, sigue escuchando y prepárate.